Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro y Palabra, un ciclo de conversación sobre salud mental y vida cotidiana. Hoy tenemos el agrado de que nos acompañe Sandra Cislagui, referenta en la salud mental de la provincia de Entre Ríos, para charlar justamente sobre salud mental y lo que está aconteciendo en la provincia y también a nivel nacional. Bienvenida, Sandra. Bueno, muchísimas gracias. Un placer y un honor estar hoy. Y primero felicitarte porque en estos tiempos generar este espacio, un punto de encuentro donde circule la palabra, donde entiendo que va a ser mucho más que información, sino propiciar un punto de encuentro para generar reflexión, anclaje, pero principalmente celebrar esta posibilidad de cuidado de la subjetividad en tiempos donde son totalmente vulneradas y avasalladas, así que me parece sumamente importante, es una alegría ser hoy la que inicia este proceso, así que gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar. La idea justamente sí es que haya diversidades de voces contando sus distintas experiencias vinculadas a los recorridos, a las trayectorias académicas, a las experiencias en general. Así que me gustaría empezar preguntándote, ¿por qué salud mental? ¿Por qué en algún momento elegiste trabajar en salud mental? Uy, no me esperaba una pregunta personal. Está bueno, me llevas a un punto de reflexión. Creo que si te podría decir es una elección que tiene una raíz personal, ¿no? Podría decirte que haber pasado por procesos dolorosos, personales y familiares, ¿no? Me hicieron comprender el valor y la fuerza que tiene la prevención, y no como una adjetivo, no como un concepto abstracto, sino realmente como ese proceso de transformación que se da cuando se percibe que se tiene en las manos la posibilidad de cambiar el futuro. Creo que podría expresarte que fue un poco por ahí, porque a nivel personal, en mi adolescencia, cuando tenía que elegir una carrera, por mandatos sociales, por mandatos familiares, elegí abogacía, pero en el segundo año, como que me di cuenta que no era lo mío, que era más por cumplir un deseo de un otro que sea el mismo, ¿no? El famoso cuadrito de la doctora, como para simbolizar o dar respuesta a las expectativas de la familia. Hubo un periodo de mi vida que me realicé familiarmente, formé mi familia y creo que tengo que estar agradecida a UADER, a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que cuando apareció en Paraná vi una oportunidad que se presentó como una oportunidad académica, y iniciar la carrera de psicología se convirtió una definición en mi vida, una posición de vida, ¿no? Donde pude conjugar el compromiso, esta atención hacia el otro y encontrarme con todo el conocimiento y el bagaje que te da la carrera. Así creo que se fue despertando esa posibilidad de construir ese compromiso cotidiano que se fue un poco anclando con la preocupación hacia los jóvenes, hacia las infancias, porque yo transité mi carrera universitaria acompañando el proceso de crianza de mis hijas adolescentes, entonces mi hogar era continuamente lleno de jóvenes y veía ciertas vulneraciones que se profundizaban con situaciones por ahí de dolor que habían transitado dentro de la familia, y te diría que me fui comprometiendo cada vez más lo territorial, la comunidad, me fue alojando y creo que sería esa la respuesta, ¿no? Creo que hay algo que siempre te caracteriza en el desempeño de tu trabajo que tiene que ver con la empatía o con lo que se podría mencionar como empatía, y quizás esta respuesta explica un poco que la formación profesional estuvo muy atravesada más allá de la universidad, casa de estudios que además compartimos. Sí, tal cual. La verdad que por eso digo, no me esperaba esta pregunta, pero me hiciste reflexionar y creo que de lo personal se fue generando todo un anclaje comunitario que generó esta
esta responsabilidad asumida, ¿no? Que la asumo con mucho compromiso, mucho respeto y principalmente creo que es de valiente poder decirlo porque en estos tiempos se desdice, no sé si sería la palabra, ¿no? No toma el valor que tiene que tener la palabra amor, ¿no? Amo lo que hago y trato de respetar mucho al prójimo, al otro y hacerlo desde ese lugar. Recién hablabas de la situación de los jóvenes, de las adolescencias vinculados a vulneraciones y a salud mental en general, y eso me hacía pensar en la emergencia en salud mental que está atravesando la provincia o que desde algunos puntos de vista se está denominando como emergencia. ¿Vos cómo lees esta situación? Bueno, preocupada, muy preocupada, y no es desde ahora, sino que desde hace muchos años, cuando empecé en esto a transitar, construir las herramientas para afrontar las problemáticas emergentes, hoy realmente es de una preocupación muy profunda. Eso nos llevó a conformar la Mesa por la Salud Mental junto a otras organizaciones, donde desde ahí nos parece muy importante referenciar, poder nombrar esto de la emergencia. Porque me parece importante que cuando uno nombra, empieza a reconocer y desde ahí se empieza a visibilizar para ver cómo se construye una salida frente a la situación en la cual estamos. Y planteo esto porque pareciera ser que muchos interpretan que es una emergencia coyuntural, que es de paso, que esto ya va a pasar, que es una instancia epidemiológica, que es una instancia de flagelo, características que pueden darle, desconociendo la profundidad del problema de la crisis, por eso es que hay que nombrarla como una emergencia para poder reconocerla y poder construir una salida. Nosotros desde la mesa, que fue donde empezamos a poner en palabra esto, que entiendo que fuimos una de las pocas organizaciones, somos muchas dentro de la mesa, no las voy a nombrar, pero la Mesa por la Salud Mental creo que no solamente constituyó un espacio para poder construir una herramienta como fue un proyecto de ley que presentamos en el Senado, sino que no solamente la emergencia que puede llegar a ser interpretada por los demás y vapuleada, si se quiere, como no sean dramáticos, están exagerando, y la verdad que no, sino que estamos poniendo en palabra lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la escuela, lo que pasa en el trabajo, lo que le pasa a las familias entrerrianas. Es poder dar cuenta de que, vuelvo a hacer hincapié, no es coyuntural, es estructural, porque hoy las problemáticas estructurales como la pobreza, la violencia, la falta de acceso a la salud, han hecho una profundización del problema que se agrava con la falta de políticas de la salida de la pandemia. Entonces, es sumamente preocupante y decir emergencia tiene que ser con una fuerza para que interpretemos la etapa y el proceso que estamos dando hoy en Entre Ríos. Este proyecto que vos mencionás tiene la caracterización justamente de que al estar constituido desde tantas organizaciones, más de 25, de hecho desde la Agencia de Salud Mental somos parte de la mesa también, pero decía, tiene la caracterización de tener distintos puntos de vista de personas que todo el tiempo están habitando el territorio, que están habitando los diferentes espacios, que están viviendo y conviviendo y alojando a veces distintas problemáticas, que bueno, que también hay algunas que son más generales y otras que son particulares de determinados grupos etarios o de determinados sectores de la ciudad o de la provincia. ¿En qué estado se encuentra ese proyecto actualmente? Es un proceso histórico que hemos dado en Entre Ríos, porque por primera vez desde las bases llegó la discusión, se instaló la discusión en el Poder Legislativo a través de este proyecto y del alojamiento, obviamente, que tuvo de los senadores por el bloque de Más por Entre Ríos, que nos instaron a, bueno, construyamos, escuchémonos, y eso fue un eje central de escuchar cuáles eran las necesidades que tenía cada sector y volcarlo y escribirlo y primero obviamente discutirlo, debatirlo y principalmente consensuar en cuál era la construcción de la herramienta mejor posible.
Se logró que hubiera estado parlamentario y principalmente se logró poner en discusión en una comisión que es de salud pública y drogadicción, que también nos hizo interpelar cómo se nota la debilidad del Estado, la ausencia del Estado en la construcción de políticas públicas asertivas que tengan incidencia en la salud mental de los entrerrianos y entrerrianas. Porque si a 15 años de la ley de salud mental, que hoy está en tensión, ¿no? Se sigue llamando drogadicción, es que no inscribieron el cambio paradigmático que generó esa construcción de esa ley de poder correr la mirada de la droga para poder ponerla en el sujeto, en la historia, respetar esa subjetividad y alojarla dentro del dispositivo de la salud. Mencionabas recién un actor fundamental que es el Estado. Desde tu recorrido, desde las experiencias que venís haciendo, ¿cómo ves al Estado frente a esta problemática en la actualidad? Vuelvo a remarcar lo que recién te decía. Creo que es un Estado muy débil, que muchas de las veces se presenta ausente. Creo que es un Estado que se aísla para construir las herramientas en relación al abordaje de las problemáticas de salud mental. Y digo, tengo sustento en plantear que no hay financiamiento, no cumple con el presupuesto destinado por ley, es decir, un Estado que no financia las políticas da cuenta de lo asertiva que puede ser o no el desarrollo de su gestión. Y no garantiza el acceso. Entonces, vos tenés un sistema de salud totalmente desbordado, tenés gente que no puede acceder al sistema de salud pública porque no puede acceder a un turno, los turnos son de larga espera, las urgencias muchas de las veces no son alojadas, producto también del desborde que hay en los espacios, en las instituciones, y que no pueden terminar de dar una respuesta real y concreta a la demanda que se presenta. Digo, ¿hay dispositivos? Sí, hay dispositivos, pero no alcanza, no llegan a dar la respuesta. Y es un Estado que genera una brecha muy grande entre lo que dice, entre lo que expresa, entre lo que anuncia y lo que realmente garantiza como acceso del derecho a la salud pública. Entonces eso es muy preocupante porque deja expuesto la vida de muchos entrerrianos y entrerrianas. Entonces considero que es un Estado débil y principalmente es un Estado que se aísla. Es decir, no genera un puente y un consenso con la comunidad. Tal vez sea ese mismo aislamiento el que haga pensar políticas públicas que en realidad no dan una respuesta verdadera, sino que son más un título de una noticia, ¿no? Como un titular que pretende ofrecer la ilusión de que se está trabajando en determinada problemática cuando en realidad eso que ofrecen como solución no funciona como tal. Esto me lleva a pensar en todo lo que estuvo sucediendo en estas últimas semanas en relación a la inteligencia artificial y a ORI, particularmente en la provincia de Entre Ríos. Desde tu también quizás punto de vista profesional, desde la experiencia, desde el reconocimiento de la importancia de alojar el padecimiento subjetivo, ¿cómo pensás esto, que en lugar de un otro aparezca una inteligencia artificial? En realidad, vuelvo a remarcar, creo que el gobierno no está reconociendo la emergencia. Es un Estado que no escucha, es un Estado que precisamente hablan entre ellos. Digo, si vos no escuchás al otro, no alojas al otro en las necesidades, se dificulta muchísimo darle la respuesta. Yo planteo siempre que aquello que no se escucha, aquello que no se ve, aquello que no se entiende, se desatiende. Entonces es un Estado que desatiende la respuesta o la construcción, ¿no?, de la respuesta a la demanda que está suscitándose hoy para muchos entrerrianos y entrerrianas. La inteligencia artificial está y se ha instalado en muchas familias y es un desafío también generacional aprender a usarla.
pero creo que es un gobierno que se desconecta totalmente de la realidad de a rato, ¿no? Porque el gobierno tiene que garantizar la gobernabilidad para todos y todas, no por un sector. Y hay muchos que no tienen acceso al internet, al acceso a la informática, de ver cómo se usa, y el Estado da por supuesto y da por entendido que todos y todas tienen acceso, todos y todas se entienden. Las herramientas son muy buenas si se construye, después hay que ver cómo, si construyen o destruyen desde ese lugar. Yo siempre pienso que la palabra es una herramienta o los elementos que nosotros podemos hacer para construir bienestar. Y hay un grado de preocupación acá porque podría ser, digo, hay muchas otras inteligencias artificiales de las cuales nosotros dentro de la clínica interpelamos mucho porque llegan pacientes donde muchas de las veces intentan resolver su angustia preguntándole al ChatGPT, ¿no? Como que la mediatez le resolviera, ¿no?, la necesidad de ese ordenamiento que necesitan. Pero más de la vez se quedan expuestos en esa interacción, que es algo que pareciera ser que el Estado, a la hora de generar esta herramienta de prevención hacia un sector, no lo tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque volvamos de vuelta frente a un Estado que no llega, no es innovación la presentación de esta herramienta, es abandono, porque es correr, es deshumanizar. Digo, las organizaciones que siempre estamos en el territorio, que nos replanteamos cómo generamos nuevamente esa posibilidad de vincularnos socialmente para poder restablecer el lazo social que está totalmente deteriorado, muchas de las veces está roto. ¿Y qué hace la IA? Aísla, individualiza, genera y profundiza aún más la construcción de estas sociedades individualistas contra las cuales nosotros y nosotras de las organizaciones que estamos en los territorios luchamos. Entonces me parece de suma preocupación no tener en cuenta que juegan el límite entre la información para prevenir, y ahí sí, esto que te decía al principio que me interpelaba, que podríamos decir una prevención abstracta, porque no se pueden, conjugar o visualizar los efectos de transformaciones de aquel que interactúa con un chat. Lo que sabemos que estamos en el consultorio, en la clínica, sabemos que muchas veces el paciente viene y no puede hablar, pero no habla con palabra, pero habla con el cuerpo. Y ahí es donde se pierde esa posibilidad de transformación y se expone al usuario. ¿Por qué? Porque indudablemente estamos transitando una crisis en salud mental, vuelvo a decir, un desborde del sistema público, donde no aloja la demanda, no hay una respuesta y se presenta como respuesta del Estado una solución, una herramienta que genera inmediatez. Como, bueno, acá, es por acá. Ahora, no permite la interpelación tampoco este Estado, porque se aisló totalmente. No consultó a nadie. Sí, entre ellos. Pero entre ellos pareciera ser que están totalmente desanclados de la realidad. Entonces, es sumamente preocupante, y hay que dejarlo muy claro, que presentar esta herramienta como innovación, como una salida frente a la crisis, porque quieren desresponsabilizarse diciendo que es una herramienta, pero el Estado tiene que garantizar porque es protector del funcionamiento del sistema social. Y vos me dirás, Sandra, la familia, sí, indudablemente la familia es la instancia primaria de contención y de responsabilidad del funcionamiento de ese sistema familiar. Pero desconocer que la tremenda crisis hoy en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, no inciden en la familia y casi el 50% de los jóvenes no saben a dónde acudir, es no entender la etapa y los procesos que estamos dando. Por eso es sumamente preocupante las decisiones políticas que toma este gobierno y aún más la exposición, porque todavía sigue funcionando la IA, pareciera ser que no recoge el guante
de lo que se está planteando y sigue funcionando. Entonces es muy preocupante porque en vez de buscar salida en conjunto, se aísla, toma decisiones que no son asertivas y lo más preocupante es que expone exponencialmente la vida de muchos entrerrianos y entrerrianas. También con esta perspectiva de orientar a familias y docentes, pareciera que también de manera más o menos implícita se pone la responsabilidad ahí, ¿no? De que la salud, hay crisis en salud mental porque familias y docentes no están sabiendo acompañar, y retomo esto que decías de la desresponsabilización, no se reconoce la propia responsabilidad del Estado de generar una reforma estructural. Como para ir cerrando, me gustaría que nos compartas, ¿qué te parece que no se puede dejar de decir cuando hablamos de salud mental? Tendríamos que hacer otro programa, pero creo que lo voy a simplificar en la palabra derecho, que está bastante debilitada y bastante vapuleada. Me pareciera ser que cuando uno defiende los derechos, se los coloca en un lugar de interpelación social que no debiera ser así. Creo que sería no dejar perder de vista que la salud mental es derecho y que el Estado tiene que garantizar ese derecho y que los ciudadanos y ciudadanas tienen que incorporar ese derecho para defender su bienestar. Es un límite para poder reflexionar y pensar que no nos debemos acostumbrar a estar mal, porque lamentablemente no podemos hablar de lo que tendríamos que hablar a la hora de hablar de salud mental, que es construcción de un bienestar, de forjar y de dar rienda a las capacidades de cada uno, donde pueda construir sinergia con otro y con la comunidad para tener sociedades más saludables y poder poner un límite a sociedades que hoy generan mucho estrés, generan ansiedad y depresión porque presenta ideales que tienen que ver más con el consumo que con el ser, y se generan distancias, se generan frustraciones entre la realidad y la expectativa, y muchas de las veces no se sabe cómo resolver y complican al ser humano, se complica la familia, se complica el sistema social y se produce que si el Estado desatiende como viene desatendiendo desde hace muchos años, tenemos hoy la crisis inminente, grave, urgente, y realmente que es necesario que entre todos visibilicemos para tener una construcción de futuro, porque realmente está en jaque nuestro futuro como sociedad. No acostumbrarnos a estar mal. Bueno, Sandra, muchas gracias por este encuentro, espero que lo hayas disfrutado y espero que, quede la puerta abierta para que en algún momento también puedas volver. Yo me sentí como que estamos hablando como siempre, con mucha alegría de seguir compartiendo con vos, con mucho orgullo de verte ahí, siguiendo promoviendo en este campo, y principalmente con una satisfacción enorme de saber que los que están detrás de la pantalla, desde este lugar sí se está con un objetivo claro, con un objetivo noble que se nota, que es acompañar. Así que muchas gracias, y gracias a vos y éxitos. Muchas gracias. Esto fue Encuentro y Palabra, un lugar para decir.